Buenas tardes. Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pedimos que el Señor bendiga en esta tarde este tiempo de servicio que vamos a hacerlo para el Señor y que sea para la gloria y la honra de Él. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Señor, que está siempre cuidándonos, protegiéndonos y guardándonos, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has permitido hacer durante este día. Bendiga, Señor, este tiempo de adoración a ti. Bendiga las alabanzas. Bendiga, Señor, a cada hermano participante, tanto los músicos como el ensamble. Y así de esta manera, bendito Dios, alabarte y adorarte y bendecir tu santo nombre. Del mismo modo también toma en tus manos al pastor Carlos, quien estará predicando tu palabra. Que esa tu palabra llegue, Señor, a cada corazón, llegue a cada persona y de esta manera haga estragos en su vida, Señor. Dios bendito, dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Y bendiga, Señor, a toda persona, a todo hombre o mujer quien estará escuchando tu palabra en esta tarde. Padre, muchas gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, en cada hogar, porque estamos haciendo este acto virtualmente. Por lo tanto, Señor, permita que todos estemos atentos a tu palabra, Señor. Muchas gracias. Dejamos todo delante de ti y te suplicamos, agradeciéndote siempre en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras
Cantamos al Señor, agradecido estamos por tu bondad y por tu amor, Señor Jesucristo. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que nos permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya.
Hermanos, muy buenas noches. Les saludo en nombre del Señor. Les invito a abrir sus Biblia en el Salmo 91. Guarda la lectura de este precioso salmo, hermanos, que tiene muchas lindas promesas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto es en mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito Padre, te agradezco, Padre, mi Dios, estas preciosas palabras y promesas que podemos encontrar en este precioso salmo, y que me apropio, Señor, en mi vida y plenamente confío, Señor, en esto. Y verdaderamente, Señor, en el transcurso de esta pandemia, mi Dios, tú me has guardado, Padre, me has librado de esta peste, de esta pandemia. Señor, te has guardado no solamente a mí, a todos mis hermanos, a mi familia. Y te agradezco, Padre lindo, Señor, que tú cuidas desde los cielos, mirando, Señor, a todos tus hijos, Señor, escuchando el clamor, Señor, y mandando a tus ángeles, Señor, acampando a todos tus hijos, Señor. Gracias, Padre lindo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir su palabra. Qué bueno es reunirnos en el nombre del Señor para meditar un momento en la Escritura. Queremos saludar a los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera aquí en Esperanza. Estamos agradecidos por este tiempo que tenemos para compartir su palabra. Dios siempre es bueno con nosotros y nos sostiene. Estamos contentos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y también en la vida de la Iglesia. Queremos saludar también a los amigos y a los hermanos en Cristo que se van conectando en este tiempo, nuestros familiares también, y que sea Dios guiándonos en todo momento y que aprendamos siempre a buscarle al Señor en todo. Queremos pedirles si pueden tener una Biblia cerca para poder leer la palabra del Señor y meditar también un momento. Que Dios nos pueda mostrar siempre la verdad por medio de la Escritura. Vamos a tener un tiempo de oración y les animamos a cerrar sus ojos e inclinar sus rostros en señal de reverencia. Vamos a orar. Padre bueno, Dios bendito y Rey de gloria, qué privilegio, Señor, es estar un momento para meditar en tu palabra. Que tú nos puedas hablar, Señor, en todo, que aprendamos a seguir adelante contigo. Solamente tú eres nuestro Dios. Muéstranos el camino, Señor, y muéstranos la verdad. Queremos, Señor, fortalecernos por medio de tu Santo Espíritu y que tú nos puedas mostrar el camino en todo, Señor. Gracias, Dios bueno, Padre eterno, te pedimos tu ayuda, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Toma control absoluto de este tiempo. Gracias, Dios. Oramos así en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a buscar entonces la palabra del Señor y vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Vamos a leer entonces, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo enfrentar la vida cristiana? ¿Cómo obtener victoria en cada una de nuestras luchas y en lo que tenemos que enfrentar en la vida? Bueno, nosotros estamos en una sociedad que está totalmente alejada de Dios, en una sociedad que ha puesto toda su confianza en el mundo, en lo malo, y queremos pedirle a Dios que Él pueda estar guiándonos, ¿no? Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo obtener victoria? Bien, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Con estas armas espirituales nosotros podemos enfrentar la maldad de este mundo, enfrentar la maldad que está en nuestro corazón, destruir todos estos argumentos de mentira y podamos obtener victoria. Si es posible enfrentar a lo malo de este mundo y si es posible obtener victoria. Pero esta victoria no está en nuestra capacidad humana. Esta victoria viene del Señor. Tenemos que enfrentar todo. La vida nos presenta peligros, la vida nos presenta tentaciones, maldades, ataques del enemigo fuertemente. Pero ahí está el Señor. Ahí está Cristo el victorioso. Ahí está Jehová de los ejércitos, que va a deshacer toda obra del enemigo, toda obra de maldad y nos va a permitir a nosotros vivir en victoria. Tenemos que enfrentar todo, aún los miedos, aún el temor de la muerte, de todo, pero buscamos siempre agradar al Señor y ser aprobados por Dios. Tenemos que dejar todas estas costumbres egoístas, de vanagloria, de inmoralidad sexual, de todas estas cosas, y tenemos que centrarnos en el Señor y mirar al Señor y llevar una vida acorde, un cristianismo, un discipulado en el Señor, de tal manera que podamos nosotros tener la frente en alto, rindiendo toda nuestra vida al Señor y aprendiendo a enfrentar la lucha espiritual. ¿Sabes? El enemigo, la maldad de este mundo, Satanás mismo es el que nos va a hacer la guerra y es el que va a atacar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, con todo lo que él puede tener, de tal manera que nos saca del Señor, nos aleja del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a enfrentar. Solamente Dios nos va a ayudar, pero tenemos que aprender a ser conscientes y consecuentes de lo que está pasando en nuestra vida. Y en nuestra vida, en nuestro ser interior, hay una lucha entre el bien y el mal. No se puede evitar, ¿ya? Esta lucha nos va a acompañar hasta el final de nuestros días, hasta que nos toque morir en este mundo, hasta que nos toque partir a la presencia del Señor. Hasta ese instante en nuestra vida, la lucha entre el bien y el mal va a estar en mí, en nuestro interior, en nuestra conducta y en todo lo que nosotros hacemos. Si bien es cierto, la lucha es real, pero también tenemos las herramientas y las armas poderosas en Dios para vencer a esta naturaleza pecaminosa, a esta naturaleza que solamente quiere caer en el pecado y solamente vive en destruyéndose y en todo lo malo. Así que nosotros tenemos que centrar toda nuestra atención en Dios y tenemos que aprender a desarrollar una vida espiritual donde queremos honrar a Dios y queremos obtener victoria frente a todo lo malo, ¿ya? La palabra de Dios es la base. Dios nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo examinarnos y fortalecernos desde lo íntimo de nuestro corazón para obtener victoria. De tal manera que lo que nosotros hacemos le agrada a Dios. Dios nos ve con contentamiento porque aprendemos a vivir en el espíritu y no en la carne. Y eso es lo que nos toca a nosotros ahora enfrentar y vivir, ¿ya? Lo que el Señor quiere siempre nos va a mostrar con poder y con autoridad. Claro, en la libertad que Dios nos da, ¿no? Muchas de las situaciones en las cuales hemos fracasado y hemos caído es porque nosotros nos hemos desentendido y nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual.
porque la lucha es espiritual. Y si yo descuido mi vida y mi relación con el Señor, entonces el enemigo me va a atrapar, va a encender mi carne y de una u otra manera me va a tener ahí derrotado. Por eso nosotros tenemos que aprender a entender que tenemos un Dios de verdad, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos y Él nos va a defender. Podemos tener todos los ataques del enemigo de distintas maneras, ya que traen temor de muerte aún a mi vida, ya con toda esta pandemia, las personas tienen miedo, tienen temor de muerte, ya, pero ahí está el Señor que nos da la victoria, el Señor que se manifiesta ante nosotros como Dios, con todo su poder y que nos saca adelante. Por eso lo que nosotros tenemos que aprender es a luchar, batallar, no rendirnos. Mano, amigo, no te rindas ante cualquier insinuación del enemigo, no te rindas ante lo que el enemigo quiera hacer. Ríndete ante el Señor. Y vas a ver cómo la presencia de Dios se va a manifestar en tu vida y tú vas a ser el instrumento de Dios en victoria. Tu vida lo vas a reconocer como una vida que está haciendo la obra de Dios. Porque el que inició una obra en ti la va a ir perfeccionando de victoria en victoria. Y Dios va a derrotar al enemigo por medio de tu vida. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, vamos a destruir todos estos argumentos que se levantan en contra de Dios. Y lo vamos a destruir todas estas fortalezas del enemigo que en alguna manera se han formado en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Eso es lo que nos toca a nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que Dios ha preparado para nosotros es la bendición. Y esa bendición solamente se obtiene cuando yo estoy en la presencia del Señor. Cuando yo estoy aferrado en su palabra, en la verdad de Dios. Y entonces desde mi vida el Señor va a comenzar a trabajar y ayudarme para poder enfrentar todo. Las armas poderosas en Dios son armas espirituales que comienzan con la vida de Cristo en nuestra vida y que comienzan con la palabra que nosotros recibimos, porque esta palabra de Dios produce la fe, la confianza, todo lo que nosotros necesitamos para que sea Dios el que nos pueda ayudar y nosotros podamos creer que Él es nuestro Dios. Y entonces cuando el enemigo nos ataca, el Señor sale en nuestra defensa. Y es el que logra la victoria espiritual a nuestro favor. No es en nuestra capacidad, no es en lo que yo quiero hacer, sino es en lo que Dios se manifiesta en mi vida para mostrarme el camino que debo seguir. Muchas de las cosas que tenemos que enfrentar en la vida son desconocidas. Ya, por ejemplo, todo esto de esta pandemia es totalmente desconocido para nosotros y para el mundo entero. Pero la protección de Dios es para siempre. Dios es real y Él se manifiesta frente a todo ataque del enemigo. Esa es la arma poderosa. La presencia de Dios siempre nos va a dar la victoria y nos va a permitir a nosotros andar seguros en el Señor. Cualquiera sea la circunstancia de nuestra vida, a veces nosotros tenemos un diagnóstico o de COVID, o de cáncer, o de alguna enfermedad terminal. Pero el Señor es el que nos protege. ¿Y sabes cómo nos protege? Cuando nosotros tenemos fe. Cuando nosotros desarrollamos esa coraza, ese escudo de la fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es la fe. La fe es saber que hay un Dios que me ayuda, que me sostiene y que me lleva de victoria en victoria.
Y entonces he aprendido a caminar con el Señor y he entendido todos los propósitos de Dios para mi vida. Esto es la lucha espiritual. Lo enfrentaré, pero con las armas de Dios, con la fortaleza del Señor, con la fe y con la confianza en que Dios está conmigo. Su presencia es todo lo que yo necesito, ¿ya? Puede venir del mundo todo ataque del enemigo, pero cuando viene el ataque del enemigo se enfrenta con la presencia del Señor y es el Señor el que obtiene la victoria. Por eso queremos entender bien lo que Dios tiene para nosotros y queremos saber que la lucha es constante. No debemos bajar la guardia, no debemos detenernos. Es como si nosotros estuviéramos en un ring del box. Y en un ring del box, si tú bajas la guardia, tu oponente te da un golpe, knockout, te derriba, perdiste la batalla. La lucha contra el enemigo es real y nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor y luchar siempre. Ahora, no es luchar en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad humanamente hablando. Es luchar en la presencia del Señor. Es entender que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es entender que conmigo está el poderoso de Israel. Y entonces ahí está la victoria, en lo que el Señor hace en nuestra vida y cómo nos permite usar estas herramientas, estas armas espirituales para poder vencer. Ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos un Padre celestial, que es el Todopoderoso y que es el que nos defiende y es el que es fiel en todo momento. Aun cuando nosotros somos infieles, porque por nuestra naturaleza humana tenemos la tendencia a fallar. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestra vida, que permanece en nosotros, nos da la victoria frente al pecado que está en nosotros. Y cuando nosotros vencemos al pecado, podemos honrar a Dios. Por eso, el conflicto espiritual está allí para llevarme al pecado y el pecado me aleja de Dios. Entonces yo tengo que aprender a batallar firme, a pararme bien en el Señor y a entender todo lo que Dios tiene para nuestra vida en cada momento y en cada circunstancia. Así que ahí en la Biblia vamos a ir compartiendo y vamos a ir aprendiendo a luchar espiritualmente y luchar con la ayuda del Señor. Vamos a buscar en Romanos capítulo 7 para ir entendiendo la realidad de mi vida. Romanos capítulo 7, vamos a leer versos 22 y 23. Mira lo que dice el Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo interesante. Hay una ley que es la ley de Dios y hay una ley que es la ley del pecado, que cautiva mi mente y me lleva directo al pecado. Estas dos leyes habitan dentro de mí y es la lucha espiritual. ¿A quién obedezco? ¿La palabra de Dios o el pecado que mora en mí? Es allí donde está la lucha espiritual. Es allí donde yo tengo que entender hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Hacia Dios? Si la decisión es honrar a Dios, ahí está. Pero si la decisión es seguir mi propio camino egoísta, voy a dirigirme al pecado. El enemigo es muy sutil, porque entendiendo la lucha que hay en mí, nos susurra al oído para encender nuestra carne y salirnos del Señor. Esa lucha es la que yo tengo que entender para rendirme ante el Señor.
Es una lucha que está dentro del corazón. Pero esta lucha vamos a obtener la victoria por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el arma espiritual que me va a permitir a mí obtener la victoria. Por eso tengo que aprender a enfrentar la lucha. ¿Cuál es el arma espiritual? La palabra. Cuando viene el tentador, como cuando Jesús fue tentado, y el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la arma que golpeó al enemigo y el enemigo no pudo tentarlo más. Tenemos que nosotros usar esta herramienta espiritual, que es la palabra que está en nuestro corazón, para que nosotros podamos dirigir y reorientar el rumbo de nuestra vida en todas las cosas. Debemos ser conscientes y sinceros de lo que estamos viviendo y aprender a tomar la palabra de Dios para enfrentar todo. ¿Qué hizo Jesús? Fue tentado, tuvo hambre, Satanás le dijo lo que debía hacer, pero él obedeció ¿a quién? A Dios. La palabra de Dios está en nuestro corazón para obedecerla, no solo para tenerla teóricamente y cuando me conviene sí, no, es en todo momento especial cuando el enemigo está tentándome. Entonces eso es lo que necesitamos entender. La obediencia es consciente y sincera a Dios antes que al pecado que mora en mí. Y de esa manera podemos enfrentar la lucha espiritual. De esa manera en nuestro corazón se estabiliza todo y comenzamos a seguir el camino del Señor. Vamos a buscar en capítulo 6, Gálatas capítulo 6, para entender otra herramienta dentro de la lucha espiritual, otra arma poderosa en Dios. Gálatas capítulo 5, vamos a leer versos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que quieras. ¿Ok? Entonces el Espíritu está aquí y la carne está aquí. Los dos chocan, confrontan, se oponen. Dice la palabra del Señor, andar en el Espíritu. Esa es otra de las armas espirituales que nos va a permitir a nosotros obtener la victoria en nuestra carne, en lo que estamos viviendo, en lo que nos toca enfrentar. ¿Sabes? Uno de los enemigos poderosos que tenemos en la vida es nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa se rebela contra el Señor y no quiere obedecer. Pero ahí está la vida espiritual. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la victoria espiritual. Para decirle a esta carne, un momentito, aquí no se hace lo que tú quieres. Aquí es una vida rendida ante el Señor. Es una vida en victoria espiritual, no en derrota espiritual, en victoria espiritual. Y entonces todo lo que viene a mi mente, a mi corazón, encuentra un equilibrio. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, andar en el Espíritu, encuentra estabilidad en cada decisión y cada motivación que sale del corazón. Por eso hay que enfrentar al enemigo. ¿Cómo le enfrentamos al enemigo? Con la presencia del Señor, con su palabra que es verdad. Recuerda que el enemigo es padre de mentira y es astuto, es muy astuto en meter en nuestra mente y en nuestro corazón su mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a enfrentar
la maldad y al enemigo con la presencia del Señor. Vamos a ver un ejemplo en el cual se tuvo que enfrentar al enemigo poderoso, pero con la presencia del Señor. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 17, en la historia de David y cómo David tuvo que enfrentar al enemigo. 1 Samuel, capítulo 17, vamos a entender el verso 45, y mira cómo se obtuvo victoria para la gloria de Dios. ¿Ya? 1 Samuel capítulo 17, verso 45, dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué interesante. Esa es victoria espiritual. Eso es hacerle frente al enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ya? El enemigo es muy astuto. Te pone sutilmente las cositas, pero él está allí. ¿Ok? O sea, es el enemigo que está a nuestro lado susurrándonos todo lo malo, guiándonos a alejarnos de Dios. Pero tenemos que decirle al enemigo: vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dice: ¿qué pasó con Goliat? Derrotado Goliat. Derrotado. Hermano, puedes derrotar al enemigo, sacarle la cabeza al enemigo, y puedes obtener victoria en el Señor. Esa victoria te la va a dar Dios. Y tienes que enfrentar al enemigo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Verás cómo el enemigo, ante la presencia de Dios, huye, porque así es. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4, otra de las armas poderosas en Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Mira, otra de las armas poderosas en Dios. 4.12, Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra bendita en la cual nosotros vamos a obtener la victoria. El poder de la palabra nosotros ni siquiera lo podemos imaginar, ni siquiera lo podemos medir, pero es la espada aguda que puede dañar a Satanás. Y es esta espada la que comienza a transformar nuestra vida desde lo profundo del corazón, y es la que discierne todo pensamiento y nos da la capacidad de tomar buena decisión. Decisión para la santidad y no para el pecado. Decisión para glorificar a Dios y derrotar al enemigo. Decisión para salir adelante. ¿Ya? Frente a todos los temores y todas las dificultades de la vida, siempre Dios está presente. Y siempre Dios nos va a sacar de victoria en victoria. Por eso queremos animarnos y queremos sostenernos en el Señor. La victoria espiritual es real, es factible, está a nuestro alcance, pero tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo y que nuestra mente esté clara, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces nuestra mente va a saber qué hacer y tomar la decisión correcta. Por esto esta arma poderosa en Dios comienza con una vida en Dios, nada más. Vamos a buscar en 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios.
Ahí está la victoria espiritual en nuestra propia vida. Porque si estamos con Dios, si hemos entregado nuestra vida al Señor, si nos hemos rendido ante el Señor, la simiente de Dios está en nosotros, no podemos pecar. Y hemos vencido al pecado en nuestra vida. Y no solamente por un momento, para siempre. Quiero animarte en el nombre del Señor. Quiero pedirte que tú puedas descansar en la obra de Dios. Dios lo puede lograr para tu vida, pero tienes que estar en el Señor, estar en Cristo, prepararte en Cristo, vivir en Cristo y desarrollarte en Cristo. Y verás cómo el Señor te lleva de victoria en victoria, te lleva seguro y confiado en Él desde ahora y para siempre. Esta victoria en Dios comienza con la fe. Comienza con la palabra de Dios, obrando y transformando toda nuestra vida. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces esta palabra es lo que necesitamos en nuestra vida para obtener la victoria. Vamos a terminar en Efesios capítulo 6, verso 16, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Efesios 6, 16, mira lo que dice. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por lo tanto, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Cómo protegernos para no ser engañados? Por el escudo de la fe. La fe es tu mejor protección, la que te da la victoria frente a todas las trampas y engaños del enemigo. Cuando tú tienes el escudo de la fe, puedes defenderte. Y el enemigo intentará mandarte todos los dardos que él pueda. Y sí nos manda todos los dardos que él puede. Pero no llegarán a nosotros. En el camino caerán y serán derrotados por el escudo de la fe. Queremos animarnos, hermanos, amigos, tú que nos estás escuchando y que tal vez estás luchando ahí con el pecado y que no sabes qué hacer. Deja que Dios te ayude en tu lucha espiritual. Acepta a Cristo en tu corazón, entrega tu vida a Jesús y verás cómo naces de nuevo y cómo la presencia de Dios viene a tu vida y te da la victoria. Porque el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios ya no deja que practique el pecado. Entonces quiero animarte a que tú por medio de la palabra de Dios puedas encontrar victoria y que juntos como iglesia podamos salir adelante. Vamos a orar. Padre bueno y Dios bendito, Rey de gloria, muchas gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre Señor, entendiendo tus planes y tus propósitos, Padre, y sabiendo que tú nos das la victoria, Señor, para esta lucha espiritual que tenemos, Señor, en nosotros mismos, en nuestra carne. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Y esta palabra y esta fe, Señor, es la que nosotros queremos desarrollar en tu nombre para poder seguir adelante y para obtener victoria frente a todo ataque del enemigo. Bendecimos tu nombre, Padre. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. Seas tú alabado y adorado hoy y siempre. Agradecemos esto en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder compartir un momento la palabra de Dios con ustedes. Gracias también a Dios porque nos ha permitido tener bendiciones durante este día, Señor. Has sido muy bueno con nosotros. El Señor nos sigue trayendo ayuda, de alimentos, de víveres para poder juntarlos y en algún momento poder compartir con las familias también en gran necesidad. Ahora que la situación económica está crítica, que no hay trabajos y las familias están pasando por momentos muy duros. El Señor siga bendiciéndonos y siga ayudándonos en todo, y que podamos descansar en la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Bien, nos despedimos. Saludos de mi esposa Isamar, que está contenta ahí con el bebé.
Y saludo de Carlitos también, que estamos agradecidos porque el Señor es bueno. Dios le bendiga. Entonces nos vemos, hermanos, nos vemos, amigos. El próximo domingo estaremos otra vez compartiendo con ustedes. Nos vemos. Chao. Vamos con sus palmas ahí en sus casas, alabando a nuestro Dios, es que merece la gloria y la honra. Vamos a cantarlo. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios.